¿Qué dice la chavalada? Vamos con el código macro, capítulo 5. Y como estás viendo aquí en pantalla, hoy vamos a hablar de algo que genera mucha duda, mucha controversia, pero vamos a darle un poquito de claridad. Hablamos de los bonos, el mercado que manda sobre absolutamente todos. Y esto sí que va a ser un episodio express porque esto da para largo, esto da para mucho contenido, da para muchos temas, la rentabilidad, por qué el dinero rota. Serán futuros capítulos de código macro, pero hoy quiero hacer, esa pequeña introducción a los bonos, que sé que a muchos ni siquiera os sonará o sabéis que está ahí, pero no le dais ningún tipo de utilidad. Como ya sabes, cada domingo vamos a descifrar un poquito el código del dinero y hoy los bonos. Si quieres seguir viendo este tipo de contenido, apoya aquí el canal, dale un me gusta al vídeo, coméntate algo y sobre todo compártelo, que cada vez hay más visitas. Yo comienzo aquí con esto y al final la bolsa, en líneas generales, pues es un poco como la famosa película y el bono podría ser el productor de esa película, ¿no? Por hacer un símil así para que os hagáis una ligera idea. No sale en pantalla, no es protagonista, no estás ahí con tu cuenta de fondeo para querer operar el bono a 10 años, ¿no? Pero realmente decide un poco el presupuesto de todo, decide realmente cuánto dinero rota a un lado o cuánto dinero rota a otro, ¿no? Entonces, por poner un poco de contexto, la semana pasada vimos cómo el IPC salió en 3.4 como se esperaba, el anual salió en 0.1, sin ningún tipo de sorpresa, sin ningún tipo de drama, sin absolutamente nada. Los rendimientos apenas se movieron, el 10 años se queda prácticamente quieto. Tuvimos menos 23.000 nóminas no agrícolas, la NFP para quien no sepa, esto es de hace par de semanas, un poco menos, y la inflación pues sin acelerar. Evidentemente el mercado pues apunta a una pausa en la Reserva Federal para el 16 de septiembre, de donde veníamos de una expectativa incluso de un 70% de probabilidades de subidas de tipos, ¿no? Con estos datos, si incluso el empleo iba un poquito mal y la inflación se mantenía en el 3.5 o incluso subía, pues ahí podíamos entrar en un escenario de esta inflación, ¿no? Pero como no ha sido el caso, vemos que la propia inflación sigue enfriándose, junto con el empleo también en cierta medida, pues no creo que sea necesario esa subida de tipos y quizá aquí la Reserva Federal afloje un poquito el temario. Vamos a ver rápidamente qué es un bono, para que lo entendáis de manera rápida y cómo lo tengo aquí un poco descrito. Uno, para empezar, tenemos dos partes, ¿no? La primera, un bono es simplemente un préstamo, ¿sí? Un préstamo que el gobierno americano, pues con precio de mercado, presta, como su propio nombre indica, ¿no? Al final, tiene una mecánica pues de sube-baja relativamente sencilla, ¿no? No va izquierda a derecha, lógico también, qué cosas digo, pero cuando el precio sube, el rendimiento baja. Y al revés, cuando el rendimiento sube, el precio baja. Si lo llevamos a un caso práctico muy ligero, muy rápido de entender, pues oferta y demanda de toda la vida, ¿no? Cuantas menos personas hay comprándolo, más les paga. Cuanto más personas hay comprándolo, menos paga. Es así de sencillo, ¿vale? Con eso es más que suficiente. Ahora, en la parte 2 sí que hay algo que es también bastante importante y es el por qué manda, ¿no? ¿Por qué manda, digamos, el bono frente al resto? Pues porque la rentabilidad del bono 10 años es un poco lo que suelen llamar la tasa de riesgo. Y esa tasa de riesgo no es solamente para Estados Unidos, sino para el planeta entero. Sí, absolutamente todo. Lo que te paga, digamos, este activo es el precio más seguro de tener tu dinero en donde sea. Con lo cual, bancos,
otros bancos, fondos, grandes empresas, gobiernos acaban depositando pues gran parte de su riqueza, gran parte de su capital, pues aquí, en lo más seguro del mundo. Y quizá todo lo demás se valora en contra de esto, o quizá se valora teniendo esto como objetivo principal, o teniendo esto como objetivo, pues, bueno, a comparar, a batir, a mejorar el rendimiento, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, el bono a 10 años pues paga 4,7%, no sé, una acción, una casa, o sea, en ladrillo, la cripto en general, pues como mínimo tienen que prometerte bastante más de eso, no bastante, pero más que eso, para compensar el riesgo que asumes metiéndote en ellas, ¿no? Y cuando la rentabilidad del bono sube, pues todo lo demás pesa. Y al final el yield o la rentabilidad de 10 años es un poco lo que equilibra o lo que genera cierta gravedad pues en los propios mercados. Hablando de dicha gravedad, ¿no? Con la rentabilidad del bono de 10 años, un poco esa tasa de riesgo que mencionaba antes, pues las acciones deben prometer mucho más que el bono. Cuando la rentabilidad sube, pesan más. El oro no paga nada, así que sufre cuando el no hacer nada paga 4,7. ¿Y qué es el no hacer nada? Comprar bono. Es difícil de entender, pero es la realidad. Y luego, evidentemente, el dólar, con un rendimiento, una rentabilidad de los bonos más altos, atraen el capital. Y como os decía, pues vendrá de China, de Reino Unido, de Europa, de un lado y del otro. Entonces, eso lo veremos un poquito más adelante, porque también es muy interesante. Pero en líneas generales, cuando la gravedad sube, todo pesa más. Y evidentemente vuestro querido Nasdaq y cualquier otro activo que tengáis ahí en mente, pues recuerda que no son, no sé, astronautas o globos de helio, ¿no? Que van a subir constantemente, porque esto promete o da sin riesgo. Sin embargo, lo otro da, pero con riesgo. Y esa es la mayor diferencia que os vais a encontrar. ¿Cuál sería un poco el uso que tendríamos que hacer de ello? Pues mira, para empezar de manera rápida, nosotros podríamos estar viendo el 10 años, el bono de 10 años US10 todas las mañanas, y al final es simplemente ver el número, dedicarle unos poquitos de segundos y, bueno, tener ahí el resto de fondo, ¿no? Tener ahí a ver qué pasa. Luego tendríamos que hacernos una pequeña pregunta de por qué está pasando eso, ¿no? Sube por un crecimiento, empleo, consumo, da igual. Sube por la inflación, comparad esa parte. Y evidentemente la misma subida, pues si se produce en dos mercados opuestos. Y luego evidentemente un detector de mentiras. Es así. Si en general la gran mayoría de gráficos está diciendo, oh, bien, subimos, como Nasdaq, el S&P, cualquiera de ellos, ¿no? Vuestro querido eurodólar, y los bonos dicen que el tema ahí está complicadillo, por ejemplo, la rentabilidad del bono está bajando porque más dinero se está metiendo en los bonos, siempre va a tener razón el bono. Siempre. El dinero se va donde se va a ir, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en el próximo domingo y por qué quiero hacerlo de esta manera tan breve? Para empezar a despertaros curiosidad sobre el bono, sobre la importancia que tiene, que durante esta semana, hasta los próximos código macro, que lo empecéis a mirar. Y ya hablaremos de la curva de tipos, ya hablaremos pues de ese indicador que anticipa un poco todas las recesiones. Entraremos un poquito más a detalle en los bonos de diferente manera. Y por matizar y reducir todo un poco, al final el rendimiento del bono a 10 años es un poco, como os decía antes, la gravedad del mercado, por lo que orbita todo. No hace falta que la veas, pero todo pesa y se compara contra él. Y por último, operar los índices, en general, podría decir cualquier activo, ¿no? Pero como está tan de moda,
Nasdaq y todo esto mediante los futuros, pues operar los índices sin mirar los bonos es una especie de conducir mirando pues solamente el capó del coche, así un poco como por encima, ¿no? Hay que mirar más largo, hay que mirar más lejos. En general en la carretera ya sabéis que lo que decide hacia dónde giras son los yields, son los rendimientos. No hablo de coches ni de carreteras. Con eso creo que lo entendéis todo. Así que, bueno, creo que si eso lleva durante años avisando antes que el gráfico, eso no va a cambiar. Así que empezad a mirarlo, ponerme en comentarios si os ha servido o no os ha servido y nos vemos en el siguiente código macro.